Primero quiero manifestar una disculpa de parte del doctor Felipe Martínez Arellano, que por una situación de agenda no le va a ser posible coordinar esta mesa, y yo, con el mejor de mis ánimos, me propuse para hacerlo, y con mucho gusto, por supuesto, dando la bienvenida a todos y cada uno de los colegas que ahora nos acompañan. En esta mesa, la doctora Catalina Naumis Peña, que presentará el tema Navegación y significado en los espacios web de información, por parte de la doctora María Olivera Saldúa, Juan Miguel Sánchez Vigil y al doctor Juan Carlos Marcos Recio, que entiendo que está conectado ahora viéndonos. Muchos saludos, Juan Carlos, por parte del IBI y de toda esta gente que te estima, así como a Juan Miguel Sánchez y a la doctora Olivera Saldúa. Todos ustedes, muchísimo gusto en saludarlos. Ellos nos van a presentar un video presentando su ponencia, hablando de elementos para el cambio informativo documental en los medios digitales españoles y mexicanos, estudio de casos. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Rendón, quien va a hablar sobre el tema hacia una dialéctica del aparato teórico de la bibliotecología, y la doctora Socorro Amada Mendoza Leos, juntos con la maestra Norma Lilia Ariceaga Hernández, van a presentar el tema, la descripción documental, elementos necesarios en la recuperación de información, pero entiendo que aquí van a hacer algún ajuste en el título, ¿no? Sí. ¿Esa es correcto? Bueno, pero en su momento se afina esto. De modo muy breve y muy rápido, para después no tener necesidad de interrumpir las ponencias, voy a permitirme a leer de modo muy breve los currículos de los compañeros. La doctora Catalina Naumis Peña, ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es titulada de la licenciatura y maestría en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora de este instituto y es profesora de la licenciatura y tutora en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información. Su campo de investigación abarca los lenguajes documentales, desde la bibliotecología, la documentación y la terminología y el diseño de bibliotecas. Cuenta con más de 80 publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos, y ha presentado más de 70 conferencias y ponencias en el ámbito nacional e internacional. Ha asesorado y dirigido 21 tesis de licenciatura, incluidas maestría y doctorado, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. La doctora María Olivera Saldúa, ella es profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Documentación, estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias de Documentación de la Información, es documentalista de la editorial Espasa Calpe en la obra Los toros de Cosío y los episodios nacionales. Forma parte del equipo de investigadores del Archivo del Ateneo de Madrid y ha colaborado en las revistas ilustradas en España y del daguerrotipo en la Instamatic, y es coautora del artículo Compromiso Social de las Bibliotecas frente a la Industria Cultural, Biblioteca Fundación Juan March. En las terceras jornadas sobre ateneístas ilustres pronunció la conferencia Nicolás María Urgoiti. Es colaboradora del blog Documentación en weblog Mi+D. El doctor Juan Miguel Sánchez Vigil, él es profesor titular de la Universidad, Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid. Como ya decíamos, es doctor en Ciencias de la Información, profesor contratado, doctor del Departamento de Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información, también de la Universidad Complutense de Madrid, documentalista gráfico de la editorial Espasa Calpe y fotógrafo profesional. Entre sus publicaciones se encuentran los libros El documento fotográfico, Diccionario de fotografía, La fotografía en España, de la restauración a la posguerra, Alfonso, Imágenes de un siglo, La esfera, Ilustración mundial, El universo de la fotografía, cómicos y trágicos y mitos, en fin, un amplio currículum por parte del doctor Juan Miguel Sánchez. El doctor Juan Carlos Marcos Recio es doctor en Ciencias de la Información, profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Información y Documentación y ha impartido docencia en varias universidades privadas y públicas en España. Entre ellas destaca la Universidad Antonio de Nebrija,
de la Institución Universitaria Mississippi, Universidad de Valladolid, Colegio Universitario Domingo de Soto de Segovia y Centros de Estudio Felipe II de Aranjuez. Ha colaborado en varias universidades, ha impartido cursos, seminarios y talleres de diversa índole. El doctor Miguel Ángel Rendón Rojas, él es doctor en filosofía con especialidad en lógica en la Universidad Estatal de Moscú, es maestro y licenciado en filosofía por la misma universidad y es investigador de este instituto. Su área de investigación es fundamentos de las ciencias de la ciencia bibliotecológica y de la información. Es autor de diversos trabajos sobre epistemología de la bibliotecología, dirige un seminario de investigación sobre la misma temática y ha sido ponente en diferentes eventos académicos. Es director de tesis en el pregrado y posgrado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Me parece que son estos los diferentes colegas que nos van a apoyar con sus participaciones y yo le pediría a la doctora Catalina Naumis si ella fuera tan gentil de iniciar esta ronda de sesiones. Muchísimas gracias, doctor Río. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, voy a platicar un poquito sobre qué es lo que está sucediendo, sobre todo en el medio de Internet, con la navegación y el significado para la bibliotecología, ¿verdad? En la tradición lingüística española, navegar es el verbo que describe la acción de desplazarse espacialmente en una nave acuática o aérea. A principios de los años 90 y por similitud, su uso se fue extendiendo para designar el desplazamiento en una red virtual como Internet. Es también un programa informático que permite visualizar la información contenida en una página web, ya sea alojada en Internet o en un servidor local. Un navegador web tiene las herramientas necesarias para interpretar el código de una página, el cual puede constar de uno o varios lenguajes de programación y presentar el contenido en pantalla de modo tal que el espacio, que el usuario pueda interactuar en el espacio con la información y navegar hacia otras páginas a través de enlaces, también conocidos como hipervínculos o links. A principios de los 90, estas aplicaciones se desarrollaban exclusivamente para computadoras, ya que eran los únicos dispositivos en que se podían ejecutar. En la actualidad se han desarrollado herramientas para navegar en teléfonos, cámaras, televisores o videojuegos. A principios del siglo XXI existe una auténtica integración de dichas tecnologías en un sistema, haciéndolas compatibles entre sí. Ahora bien, la navegación transcurre en un espacio electrónico que no es únicamente un término nuevo, sin duda es el nuevo marco espacial de que dispone el hombre. Además del espacio urbano, el campo, el aire y el mar, existe el espacio electrónico o ciberespacio, sin duda donde ocurren la producción, intercambio, transferencia y valor del conocimiento es en tres mundos: el campo o physis, la ciudad o polis y el nuevo espacio electrónico. Esto ha sido explicado por Echeverría en su obra Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno, publicado en 1999. El tercer espacio genera profundas transformaciones en las sociedades y en la vida de las personas debido a que tiene una estructura matemática y física muy distinta a la de los entornos naturales y urbanos. El ser humano actúa de forma distinta en una sociedad agraria, industrial o informacional. Una clasificación de los ámbitos de expresión lingüística permite también establecer grandes diferencias. Los actos de habla y escritura también se transforman, no son una excepción. La comunicación oral con la presencia física del que escucha no es igual a la comunicación escrita entre un escritor y un lector separados por una distancia geográfica y temporal, o a través de redes telemáticas tipo Internet.
En este último caso, las relaciones entre las personas son a distancia, geográfica y temporal, en red, entre dos o varias personas, y multicrónicas al mismo tiempo o en tiempo diferido. Las comunidades lingüísticas adquieren otra dimensión en el espacio electrónico. En este espacio transcurren buena parte de las transacciones económicas, transferencia de noticias, localización de lugares geográficos y, en general, gran acceso a información de tipo enciclopédico, por supuesto de intermediación personal y sin duda la retroalimentación de los grandes datos o big data que también se conocen. En fin, el quehacer diario de gran parte de la humanidad se reorganiza en torno a las tecnologías digitales en forma creciente desde hace 2 décadas aproximadamente. En este plazo de 20 y tantos años, Internet y las tecnologías digitales se han instalado en ámbitos de la sociedad que se modifican y crecen día a día. El espacio cibernético es conveniente y seductor, convirtiéndose en imprescindible, y los cambios que se han originado son apenas un inicio en relación a los que se vienen. Las reglas para producir, intercambiar, transferir y poner en valor el conocimiento antes de estos grandes cambios eran claras y los bibliotecólogos conocíamos esta cadena e interactuábamos en ella y brindábamos el acceso al conocimiento generado. Este nuevo espacio es por lo pronto confuso y no ha ido acompañado de cambios que seguro se requieren para mejorar la relación organización y recuperación de información desde la bibliotecología. No es extraño, porque la tecnología avanza más rápido que la capacidad del hombre para absorberla y manipularla. Después de un experimento realizado en 2007 en la Universidad de California de Los Ángeles por Gary Small para probar la rapidez de modificación del cerebro para adaptarse al manejo tecnológico, llegó a la conclusión que la actual explosión de la tecnología digital no solo está cambiando el modo en que vivimos y nos comunicamos, sino que está rápida y profundamente alterando nuestro cerebro. Digo, sería muy largo de explicar todo el experimento, pero lo pueden, ahí en internet está todo, así que también está el estudio de Gary Small. La confusión ocurre también en la bibliotecología, no solo porque no se conocen las implicaciones y posibilidades de las nuevas tecnologías digitales y las habilidades que deberemos modificar, sino también porque el lenguaje del espacio electrónico ha tomado gran parte de las expresiones lingüísticas que nos permitían movernos con cierta seguridad para explicar nuestro quehacer y también para desarrollarlo. La revolución es total, pero dentro de ella es necesario mantener mecanismos con valor humano y que nuestro tejido cerebral mantenga la estructura para desarrollarlos. Otra característica del espacio electrónico es su carácter artificial. Hay que construirlo, mantenerlo y expandirlo. La bibliotecología, en su carácter de organizadora del conocimiento para transferir al medio social, tiene una oportunidad. Por lo pronto, en el estudio de los fenómenos lingüísticos que ocurren en la transferencia de la información, porque a su vez el lenguaje es el medio usado para organizar los conocimientos. La información puede ser localizada en Internet de varias formas, mediante el acceso a una dirección específica, mediante el acceso a directorios o índices de materias, a través de motores de búsqueda y metacrawlers, mediante el acceso a bases de datos. Excepto en la primera instancia, el acceso mediante direcciones, en las otras tres existen implícitos mecanismos de organización relacionados con procesos enfocados desde la bibliotecología. Sin embargo, en el tercer caso, que se refiere a los motores de búsqueda y los metacrawlers, si bien es importante la inclusión de lenguajes de marcado para destacar contenidos a usar en la recuperación, el uso se enfoca desde programas informáticos que son los que realizan los procesos. Este punto es un nicho para matemáticos e informáticos. El diluvio digital que se produce, al compararlo con la aparición de la imprenta de Gutenberg, brinda un parámetro de la sobrecarga de información que nos abruma.
Después del invento de la imprenta en 1439, se imprimieron en 50 años, entre 1453 a 1503, unos 8 millones de libros, según la historiadora Elisabeth Einstein. La cantidad es mucho mayor a todos los libros producidos por los escribas de Europa desde la fundación de Constantinopla, unos 1200 años antes. Hoy en día, la producción de obras se duplica en 3 años, cuando en el caso narrado, en la revolución marcada por la aparición de la imprenta, hicieron falta 50 años. El crecimiento de la información se acelera y crece 4 veces más rápido que la economía mundial, mientras que la capacidad de procesamiento de las computadoras crece 9 veces más. La característica principal es que se acumula información que no necesariamente es emitida por el hombre con la intención de hacerlo, ni son obras técnicas o científicas, ni tampoco, como platicaba hace un rato María Teresa Fernández Bajón, es el producto de la administración pública. No, sino que es el producto de las diferentes actividades y transacciones que se operan en las computadoras. Esta información es denominada, como ya dijimos, Big Data o datos masivos. Ahora bien, entre estos grandes datos, bueno, entre uno más de los estudios de los que estuve revisando, se incluyen las observaciones con los telescopios, que cada vez acumulan mayor información y que se manipulan por mecanismos de inteligencia artificial para procesar los datos obtenidos. Este tipo de información, si bien es técnica, no es objeto de estudio para la bibliotecología. Los resultados que obtengan, procesen y difundan los astrónomos serán conocimiento para transferir a la sociedad. Y es ahí donde comienza nuestra labor. Gracias. Los resultados que se puedan ofrecer desde el trabajo realizado por el profesional de la información serán obtenidos cuando existen lenguajes de marcado que destacan contenido que verdaderamente existe en la página web y no crean falsas apariencias, pero además que se refiere a las obras producidas por el intelecto humano. Este es el nicho a explotar con nuestro trabajo, el producto del tejido cerebral, para usar la expresión de Aldo Mazzucchelli. También, ahora cuando escuchaba a María Teresa Fernández Bajón, pensaba en toda esa documentación generada en la administración pública para dar cuenta de la gobernabilidad, que también es una responsabilidad nuestra por organizar, y que no son necesariamente obras que de la creación individual, ¿no? Existen, colectivo, existen fenómenos asociados al ambiente actual de la conexión a Internet y la búsqueda de información que demuestran una parte débil, porque promueven la lectura rápida y superficial, el pensamiento acelerado y una atención ligera a la información y datos obtenidos que se olvidan con la rapidez que otorga la seguridad de tenerlos a disposición en la red. Entre los muchos estudios sobre cambios en la actividad cerebral que se han realizado, uno más para comentar, es el de Patricia Greenfield, quien publicó en un número de la revista Science del 2009 una revisión sobre los efectos de diversos tipos de medios sobre la inteligencia y la capacidad de aprender a través de la observación de casos. Greenfield explica que todo medio nuevo desarrolla alguna habilidad cognitiva a expensas de otras. Aparecen nuevas fortalezas en la inteligencia visual espacial y se deben compensar nuevas debilidades en los procesos cognitivos de orden superior, vocabulario abstracto, la atención, la reflexión, la solución inductiva de problemas, el pensamiento crítico y la imaginación. La nueva forma de leer los jóvenes es tomada en cuenta en los métodos de enseñanza de la bibliotecología y la información para influir, respetando el nuevo entorno, en el abordaje de los procesos de organización del conocimiento. Además de estudiar la comprensión lectora del soporte escrito, es necesario ahondar en la comprensión lectora del audiovisual para formar
al nuevo bibliotecólogo. Del estudio estructural de la imagen, objeto, luz, color, figura humana, relación con el contexto histórico y social, surge una lectura que exige la reflexión, la atención, la imaginación, el pensamiento crítico y, ¿por qué no?, la solución inductiva de problemas. A ello deberá enfocarse el trabajo bibliotecológico, mezclando con la lectura que propicia la apropiación de textos comprensibles para el nivel de actividad laboral. La comprensión de textos y la aptitud para transmitir los contenidos informativos en forma abreviada es una tarea que el bibliotecólogo, como agente natural del proceso informativo, tiene como responsabilidad para obras de cualquier tipo y en cualquier soporte que pueden contar o no con una información abreviada previa. El bibliotecólogo, además de experimentar el gusto por la lectura y la afición por la comprensión de los textos en cualquiera de sus expresiones, desde los estudios profesionales tiene que adquirir la formación necesaria para entender los textos y transmitirlos al medio social. Por supuesto que la lectura del texto del bibliotecólogo no puede ser mecánica, porque es necesaria la comprensión no solo del texto, sino del un conocimiento del tema y del contexto social en que se produce para realizar el análisis de contenido. Con posterioridad a los estudios formales, cada estudiante complementará el conocimiento adquirido que la comprensión lectora de algún tema o aspecto informativo en el que pueda desarrollar su ejercicio profesional. La lingüística, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha desarrollado en forma exponencial, en especial los estudios de la lingüística del texto, que han ayudado y han cambiado las formas de comprender e interpretar los textos, y por tanto han permeado a las ciencias que fundan sus investigaciones en las relaciones textuales y discursivas. Los sistemas de organización del conocimiento se vinculan sin duda con las formas de construirlo. La actual explosión del audiovisual y las características de su organización involucran aspectos empíricos y racionales y también significados transmitidos a través del idioma y la expresión de sus evidencias culturales desde una perspectiva teórica de un dominio específico. Entonces, este podría ser el camino en el que deberíamos de abundar y concentrarnos para poder, porque siempre sería útil en todo lo que pueda venir, que es impredecible, que es confuso y que tendrá sus propias reglas que nosotros a las cuales deberemos irnos adaptando. Pero por lo pronto estas habilidades son fundamentales para representar y para recuperar la información en el espacio de Internet. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Naumis, por dictarnos esta conferencia, y pediría ahora lo siguiente, que las preguntas, por favor, que vayan surgiendo de esta temática, las pudiéramos hacer al final de la sesión para efecto de presentar todas las ponencias y después ya iniciar esta fase de diálogo. Entonces, ahora vamos a dar paso al video que nos enviaron con el título Elementos para el cambio informativo documental en los medios digitales españoles y mexicanos, estudios de caso, y como había señalado, lo presenta la doctora María Olivera, el doctor Juan Miguel Sánchez y el doctor Juan Carlos Marcos. Adelante, por favor. Buenos días en México, buenas tardes desde Madrid. En nombre de los profesores María Olivera Jandúa, Juan Miguel Sánchez Vigil y en el mío propio, les envío un cordial saludo. Vamos a participar en este 11º seminario hispano-mexicano con la ponencia que figura en el programa y que lleva por título Elementos para el cambio informativo documental en los medios digitales españoles y mexicanos, estudio de casos. Agradecer a los organizadores de este seminario que hayan aceptado este trabajo para ser presentado ante ustedes. Permítanme antes un pequeño prolegómeno. Me siento raro. Esta es la 11ª edición del Seminario Hispano-Mexicano. En las 10 anteriores, tanto en España como en México, he participado activamente.
En esta ocasión, por falta de recursos económicos, tengo que hacerlo de esta manera. En todo caso, quiero saludar a todos los investigadores del IBI, al personal de apoyo y administración y a los bibliotecarios del instituto, porque han sido fieles a este seminario y supongo que estarán escuchando ahora mis palabras. También a mis colegas españoles que están compartiendo con ustedes estos días. Y, por supuesto, a todos los que en este momento nos están escuchando. Decía que me siento raro porque es importante compartir el conocimiento, pero más lo es la relación que queda tras la ponencia, las ideas que se comparten con una comida, en los pasillos, los proyectos que se inician, etc. En España lo llaman ahora networking. En sucesivas ediciones, tanto aquí como allá, prometo acompañarles personalmente. Hoy es un día especial, hoy es el día 23 de abril, ustedes verán este vídeo mañana. Hoy en España se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en conmemoración de la muerte de dos grandes escritores, Cervantes y Shakespeare, en 1616. Además de la entrega del Premio de Literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, que este año será concedido a la escritora Elena Poniatowska. Me hice el lector de Poniatowska cuando un bibliotecario mexicano de nombre Saúl Irán Souto Fuentes, que ustedes conocerán, en uno de sus viajes a España me regaló este libro. El tren pasa primero. Yo creo que hay que felicitar hoy a los bibliotecarios, a los que fomentan la lectura y a los que enseñan a los futuros bibliotecarios. Además, hoy en España, en Barcelona, concretamente San Jordi, y hay una tradición de regalar un libro y una rosa. Y después de estos prolegómenos vamos a pasar un poco al contenido de nuestra ponencia. ¿Qué les queremos contar en esta ponencia? Bueno, tres ideas fundamentales. En primer lugar, el cambio informativo y documental que están experimentando los medios digitales. En adelante utilizaré periódicos digitales, tanto en España como en México. No es un punto de partida hecho para este seminario, sino que hace 10 años este mismo grupo de trabajo hizo un estudio similar en los entonces periódicos digitales que estaban naciendo. Pueden ustedes verlo en la bibliografía que he enviado al IBI en el artículo completo de esta ponencia. En segundo lugar, ¿cuáles son los efectos de este cambio y las repercusiones económicas? Es decir, ¿con qué recursos cuentan estos periódicos digitales? La crisis, por desgracia, ha obligado a los medios a prescindir de un elevado número de periodistas y documentalistas, en algunos casos de más de un 50% de la plantilla. Por poner dos ejemplos, norteamericanos, Gannett redujo en 2012 otro 6,4% de su plantilla, lo que quiere decir que el año anterior también había hecho recortes. O la corporación Tribune anunció 700 empleos menos también para ese año. Sin embargo, tenemos que ser realistas y ver que la inversión en publicidad, a pesar de haber caído, tiene unas perspectivas importantes. Como pueden ustedes ver en el gráfico, solo los periódicos son los que van bajando en la inversión publicitaria hasta llegar al 16,07 en 2017. El resto de los medios, si se fijan, seguirá creciendo en el ámbito de la inversión publicitaria. Y la tercera idea que les queríamos comentar son las alianzas estratégicas con sitios de internet como Google News, que recientemente llegó a un acuerdo con periódicos alemanes e ingleses. En Francia, de momento, se resiste y no acepta este tipo de acuerdo. Esto es importante para los periódicos digitales porque, según Google News, le va a dar mayor visibilidad, le va a dar más lectores y, en consecuencia, también más beneficios compartidos. Además, este trabajo analiza los retos a los que se enfrentan los medios impresos y digitales, a saber, dos ideas importantes. En primer lugar, Facebook y Twitter. La mitad de los usuarios de Facebook ya reciben las noticias en ese lugar, aunque ellos no acudan a ellas a buscarlas. Esto es un peligro para los medios digitales, como también lo es que la media de edad de estos lectores se sitúa entre los 18 y los 29 años. Esto significa que son nativos digitales que no han disfrutado un periódico impreso, es decir, que ni siquiera lo han visto impreso en el salón de su casa. Según State of News Media 2014 del Pew Research Center, los más jóvenes se acercan a las noticias a través del vídeo. Así, la mitad de los que ven noticias en vídeo lo hacen a través del vídeo online. En este sentido, hay que señalar que los periódicos digitales sí que se han dado cuenta de este sector y están colocando ya muchas informaciones en vídeo
que están atrayendo a lectores jóvenes que están acostumbrados más a una dinámica audiovisual que impresa. Y la segunda idea, además de Facebook y Twitter, es el comportamiento de los consumidores de noticias a través de las redes sociales. Si se fijan en esa gráfica del Pew Research Center, nos indica que más del 50% accede a contenidos en las principales redes sociales. Tienen el género, la edad y el nivel educativo. Y también, en concreto, indica este estudio que un 50% de los usuarios de redes sociales están dispuestos a compartir o volver a publicar noticias, imágenes y vídeo. Digamos que ese es el trabajo inicial para situar los medios digitales en un entorno muy cambiante desde hace 10 años. Y la otra parte importante que presentamos en esta ponencia es los centros de documentación en 6 periódicos que hemos estudiado, 3 españoles y 3 mexicanos. En el caso de México hemos estudiado el Universal, Reforma y el periódico de la UNAM, La Jornada. En el caso de España, El País, El Mundo y ABC. ¿Por qué hemos elegido estos 6 periódicos? Porque son los más representativos en ambos países y también porque tienen un importante número de lectores. En esta segunda parte de la investigación lo que hemos hecho es fundamentalmente 3 ideas importantes. Lo que pretendíamos saber era cómo están funcionando los centros de documentación en los medios digitales. Y la primera idea es precisar qué se entiende por centro de documentación, puesto que cada medio, cada periódico utiliza una denominación diferente. Para nosotros, a nuestro juicio, era importante trabajar con el concepto de centro de documentación. Y es importante porque tradicionalmente en los periódicos en España se ha utilizado el concepto de archivo hasta que ha llegado la democracia y han aparecido nuevos periódicos y se ha hablado ya de centro de documentación. Otras denominaciones que nos podemos encontrar en los periódicos digitales pueden ser 7 fechas, última semana o el concepto de hemeroteca. En adelante preferimos utilizar centro de documentación. Por cierto, ningún periódico digital mexicano utiliza ninguno de estos conceptos, ni siquiera centro de documentación. Y los españoles, por supuesto, todos tienen centro de documentación. Esto no es una novedad en los medios digitales, puesto que tampoco figura como tal la descripción de centro de documentación en los medios impresos. Resuelta la denominación, otro punto de interés para nosotros era la ubicación del centro de documentación dentro del periódico digital. Creemos que lo más importante en una página web es la parte superior del mismo. Normalmente debajo de la cabecera en la que aparece el nombre del periódico aparecen una serie de pestañas desplegables en las que figuran la mayoría de las secciones que tiene un periódico. Nacional, política, sociedad, cultura, deportes. Bueno, pues ahí es donde reclamamos que exista también la figura del centro de documentación. Eso demostraría que tiene una valoración positiva con respecto al resto de secciones. Indicar que en el caso de España El País tiene su hemeroteca destacada en ese lugar. Por contra, en otros medios hay que buscarlo, si no siempre el usuario lo hace. Y si el usuario no entra en el centro de documentación, no va a ser referente ese periódico, puesto que no va a citar nunca las informaciones que se producen en ese medio. La tercera pata que hemos investigado de esa mesa tendría que ver con los contenidos y la búsqueda de información. ¿Qué tipos de contenidos pueden conseguir los usuarios, los lectores dentro de ese centro de documentación? En algunos casos van más de 100 años. Conocer la historia de una ciudad a través de 100 años creemos que resulta interesante. También hemos estudiado desde cuándo se pueden consultar esos periódicos y sobre todo qué sistema de búsqueda emplean. Los usuarios quieren acceder a la información y conseguirla lo más rápidamente posible. Tanto en México como en España, en los 6 periódicos, se hizo una búsqueda idéntica, en todos con la palabra accidente, con variantes significativas en los resultados. Los datos de estos resultados se van a publicar en el libro de este seminario. Señalar que aquellos centros de documentación que funcionan con cierta solvencia y tradición obtuvieron mucho más resultados y mejores que el resto de medios. Y todo eso creemos que tiene un valor económico, porque la información tiene un valor económico, y los periódicos, lo mismo que hace la televisión, deberían aprovechar precisamente ese valor económico, vender parte de sus contenidos, porque como insistíamos antes, la historia de una ciudad puede verse reflejada a través de los propios periódicos. Estudiado cuál es la situación de los medios, estudiado el análisis de cada uno de estos medios en México y en España, que insisto,
en la ponencia, en el texto final que hemos enviado, están detallados. Voy a proceder a leer unas conclusiones y a concluir esta presentación. Permítanme, por tanto, que les lea 2 o 3 conclusiones que hemos obtenido de esta investigación. El cambio producido en los medios de comunicación digitales ha sido tan rápido como incierto. Algunas de las apuestas no han tenido los resultados esperados, como en el caso de los blogs, que se consideraron durante un lustro una nueva vía de información para quedar finalmente reducidos a espacios muy especializados. La competencia de las redes sociales, especialmente Google News, Facebook y Twitter, está obligando a los periódicos a formar alianzas estratégicas con estos sitios de Internet para contar con más lectores, pero no todos los países aceptan este tipo de ofrecimiento que hacen los grandes sitios de Internet. Con respecto a la parte del análisis efectuado en los medios de comunicación en España y México, ya era sabido que los periódicos mexicanos en su versión impresa, como comentábamos antes, no cuentan con centro de documentación, pero sucede lo mismo en su versión digital. Ninguno de los 3 ofrece un lugar especial de consulta con tal denominación. En el caso español, los 3 medios analizados sí tienen centro de documentación, aunque con diferente ubicación. La mayoría de los medios disponen de sistemas de búsqueda para la recuperación de sus contenidos con inmediatez en la respuesta. A través de las denominadas hemerotecas se abre una nueva vía de negocio que indicábamos antes. Estas herramientas, pensadas en principio para uso interno, han abierto nuevas vías de información y documentación al usuario, en el más amplio sentido del término. A estos modelos hay que añadir otros como las fototecas. Por ejemplo, ABC Foto acaba de presentar al público en el primer Congreso Internacional de Documentación Fotográfica, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, cuya rentabilidad es ya un hecho. Por último, para acabar, quiero felicitar a Pumas por la victoria ante Chivas y por colocarse tercero en la clasificatoria. En 2 horas, nuestro Real Madrid estará luchando por llegar a la final de la Champions frente al Bayern de Múnich. Esperamos sume una victoria importante. Quiero agradecer a la AVCSI de la UCM en el apoyo que me ha facilitado para esta grabación. Muchas gracias a todos por su atención y tienen nuestros correos para dudas y preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nosotros hemos visto el video, pero se está transmitiendo en vivo, entonces seguramente nos está viendo nuestro colega, y agradecemos mucho tanto las felicitaciones por el fútbol y bueno, ya es un hecho consumado que ganó el Real Madrid, así que ahí ya no teníamos mucho que agregar, pero evidentemente ha sido una conferencia muy muy interesante con todo lo que eso deja. Y por supuesto vamos al término de la sesión a proporcionar los correos electrónicos por todo aquel conjunto de dudas, comentarios que quieran hacerle a nuestro colega, y por supuesto también lamentamos que no esté presente. Sin embargo, estos medios también nos facilitan el contacto, quizás no del modo físico y afectivo que deseáramos, pero ello no le resta cariño y afecto a esta situación. Vamos a continuar con la ponencia que presenta el doctor Miguel Ángel Rendón Rojas, titulada Hacia una dialéctica del aparato teórico de la bibliotecología. Doctor, contamos con 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Pues una vez más estamos aquí reunidos en este seminario. Ya les comentaba el doctor Yepes que tenemos tiempo. Pues por mi parte estoy aquí con menos cabello, más canas y unos 25 kilos de más. Bueno, el tema que quiero presentarles es un proyecto de investigación que estoy iniciando y pues más que nada es darlo a conocer, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes, cuáles son las líneas de reflexión por donde quiero ir, por qué se está tomando este proyecto de investigación? Como su nombre lo indica, es un análisis dialéctico del aparato teórico de la disciplina. ¿Qué significa esto? Cuando empecé mi labor de investigación en este campo, que no conocía nada, y presenté
un programa de investigación que se tenía que realizar para lo que me decían era la fundamentación de la bibliotecología. Entonces, retomando lo que me habían enseñado de fundamentación de una ciencia, pues presentaba que se debería de hacer una fundamentación filosófica, una teórica, una metodológica, una lógica y una extrateórica. Y dentro de la filosófica, pues la fundamentación ontológica, nociológica, antropológica y axiológica. Después de, pues es duro decirlo, pero 20 años de haber trabajado esta temática, he hecho ciertos avances en la fundamentación ontológica, nociológica, antropológica, ético-axiológica y teórica. Principalmente yo resaltaría lo que es la fundamentación ontológica, es ese no descubrimiento, sino desvelamiento, ¿no? Desocultar ese ser informacional que tiene el ser humano y por el cual se origina y funciona todo este campo informativo documental. Y después, en la fundamentación nociológica, aprovechando esa idea de ser informacional, también presento lo que yo llamo el sistema informativo documental. Un sistema informativo documental que está compuesto por 5 elementos, que es la información, el documento, el usuario, la institución informativa documental y el profesional de la información documental. Bueno, y después el marco teórico, la fundamentación teórica, en la que trato de analizar las categorías que intervienen en ese sistema informativo documental. Este marco metateórico, pues, me da paso, o me permite después realizar lo que yo llamo la fundamentación lógica. Esa fundamentación lógica ya es como un adorno, ¿no? Ya no es la meta inicial fundamental, sino es dentro de lo que yo ya tengo, ver cómo es esa subordinación, cómo es esa relación entre categorías y conceptos que forman el aparato conceptual de la bibliotecología y estudios de la información. ¿Por qué le llamo dialéctica del aparato conceptual? Bueno, eso también me remite a mis años estudiantiles, como se leyó en mi currículum. Yo estudié en la ex Unión Soviética. Entonces, pues la filosofía en la Unión Soviética, pues era una filosofía marxista-leninista. Y como era marxista, tenía sus raíces en una filosofía, ahí me equivoqué, de Hegel. Hasta que estoy viendo es Heidegger, y mal escrito, por cierto. Hegel, como creador de la dialéctica, es lo que me va a servir para el análisis del aparato conceptual. ¿Cuál es esa visión hegeliana dialéctica? Pues es la que presenta en la ciencia de la lógica y en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, en donde dice, bueno, primero hay un ser absoluto, una idea absoluta, esa idea absoluta se va moviendo, va cambiando, va desarrollándose, y dentro de la lógica hegeliana, de la idea en sí, ese es un paso del ser a la esencia, a la apariencia y a la realidad. Esto está pues muy abstracto, le digo a mis alumnos, muy fumado, ¿no? Pues, ¿qué es eso?
Marx retoma esa dialéctica abstracta y la aplica al análisis del sistema capitalista. Entonces, por lo menos hemos leído cómo empieza el Capital de Marx, ¿no? Que empieza con el análisis de la mercancía. ¿Por qué empieza con el análisis de la mercancía? Porque la mercancía toma el lugar que en Hegel era de la idea absoluta y a partir de la mercancía desdobla y nace todo el sistema capitalista. Entonces, esa es la idea de dialéctica del aparato conceptual. Encontrar cuál es el concepto, la categoría más general, simple y al mismo tiempo rica, que a modo de Big Bang, cuando explota, hace aparecer todo el aparato conceptual de la disciplina. Entonces, con Marx, esa idea general, esa idea primitiva, es la mercancía. Esa mercancía se desarrolla, se analiza, llega a la esencia del capitalismo, que es la plusvalía. Esa plusvalía aparece, su forma de apariencia es el salario, el dinero, el precio, y la realidad misma es el sistema capitalista. Ese esquema es lo que pretendo realizar con el aparato conceptual de la bibliotecología. Entonces, mi pregunta de la investigación es, bueno, ¿cuál es esa categoría primitiva, abstracta, general, que contiene en sí todas las contradicciones y genera el desarrollo dialéctico de las demás categorías y el sistema teórico de la bibliotecología? ¿Cómo se realiza ese proceso de generación? Y si voy a ir analizando eso, bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas a las que se va llegando, ¿no? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el fenómeno o la apariencia? ¿Y cuál es la realidad del edificio teórico de la bibliotecología? Los objetivos pues están en concordancia con las preguntas, ¿no? Determinar la categoría primitiva, describir el proceso, identificar, analizar y comprender el ser, la esencia y el fenómeno del aparato conceptual. Como objetivos particulares, bueno, ¿cómo voy a llegar a eso? Pues tengo que conocer a Hegel, ¿no? ¿Cuál es el método dialéctico? Comprender a Marx, etcétera. Y aquí viene lo bueno. Como hipótesis, y compréndase hipótesis en el sentido estricto de hipótesis, ¿no? Es la idea que me nació, que me late. ¿Cuál es esa categoría primitiva abstracta? Pues yo creo, y creo entre comillas, porque se tiene que demostrar, que es el documento. El documento, y digo terminado, ¿no? O sea, no un documento, pues este es un documento y ya la hice, ¿no? Cuando yo analizo el aparato, la fundamentación teórica, el aparato conceptual de la bibliotecología, empiezo a ver, bueno, qué es información, qué es documento, qué es usuario, qué es profesional de la información, qué es institución. Y cuando hablo de documento, lo entiendo, sí, como una objetivación de la información, pero al mismo tiempo como un objeto trabajado por el profesional de la información, dentro del campo de la información documental, ¿no? Concepto en bibliotecología y estudios de la información. Entonces, esto no es un documento dentro de este campo. Puede ser un documento en otros campos, pero es un documento en sí cuando el profesional de la información lo trabaja y lo coloca dentro de ese sistema informativo documental.
Bueno, me ayudas porque esto está… Entonces, ese documento, producto de un autor, trabajado por un bibliotecólogo, dentro del sistema informativo documental, es el que contiene todas esas contradicciones que hacen aparecer los demás conceptos y categorías. El documento es rico en contrarios, ¿no? Si analizamos el documento, pues vemos materia y contenido. La materia, pues está lo material y están los símbolos, que también son materiales. En el contenido, pues está la información y el conocimiento. Esa información es para usarse, para uso. Del uso me lleva al usuario. Del usuario, el usuario tiene un proyecto existencial y un mundo de vida. Entonces su proyecto existencial pues me lleva a estudiarlo, a conocer sus objetivos, sus necesidades, ¿no? Dirían ahí los expertos. Su mundo de vida, su contexto social, etcétera. Bueno, eso nada más es platicado. Metodología, obviamente la dialéctica. Hay un enunciado, una afirmación de Engels que dice, que destaca la dialéctica de Marx junto con la concepción materialista de la historia. Esos dos es tan grande el descubrimiento de la concepción materialista como el descubrimiento de la dialéctica materialista. Y obviamente, donde estoy consultando, pues son autores soviéticos, años 70, 80, 90, y la ideología pues está súper metida, ¿no? Pues como decía Lenin y como decía Brezhnev y como afirmaba Andropov y los documentos del Partido Comunista, entonces eso hay que irlo limpiando para quedarnos con esa visión filosófica, dialéctica pura. Y ya cuando había hecho mi ponencia, pues vi que en el programa que la cuestión, el tema central era la información y sus contextos en el cambio social. Entonces, pues voy quitando la ideología, me quiero quedar con la filosofía pura, y después me dicen, pero fíjate en el cambio social, ¿no? Entonces, también esa dialéctica, como decía, el mundo de vida del sujeto, ¿cómo lo afecta? ¿Para qué es finalmente? Y pues esa es mi presentación. Son más ideas que afirmaciones, pero pues espero que alguien me ayude en esto, ¿no? Si alguien tiene una idea, pues ahí me platican. Gracias. Gracias al doctor Miguel Ángel por recordarnos sus tiempos y nuestros tiempos de juventud y los autores que nos nutrieron en muchos años. Decía que vamos a tener algún tiempo para preguntas y en este caso brindarle ayuda al doctor que la pide de modo importante. Pero entiendo que sobre todo es una necesidad de diálogo y de profundizar en esta temática. Toca el turno a la doctora Socorro Amada Mendoza Leos y a la maestra Norma Lilia Areciaga Hernández. Tengo que señalar que maestra, Norma Lilia, ella es profesora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es secretaria académica de la escuela y se desempeña como académica, profesora en las materias de catalogación y clasificación. Por su parte, la doctora Socorro Mendoza es profesora también de la Escuela de Ciencias de la Información de la misma universidad, es coordinadora del Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales y nos destaca que tiene 24 años participando en la formación de bibliotecólogos y recursos humanos del área
y es especialista en la materia de catalogación. A las dos les doy la bienvenida por estar participando en esta actividad, y yo preferiría que ellas precisaran el título de su ponencia, puesto que hubo alguna modificación. Muchas gracias por acompañarnos y cuando gusten empezar. Buenos días, pues agradecemos a Libby que haya aceptado este trabajo, y agradecemos también pues a nuestra directora, la maestra Patti Ramos Fandiño, por la confianza para participar en este evento. Nosotros hemos denominado a nuestra ponencia la descripción documental, elementos necesarios en la recuperación de la información, con el enfoque hacia la formación de los bibliotecólogos en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente en el ámbito de la organización de la información. Y bueno, también señalar que es una aproximación a un trabajo que estamos llevando a cabo, que está relacionado con la revisión curricular del plan de estudios, precisamente para este contexto del cambio social, y evaluar si nuestros egresados están cumpliendo con las expectativas de ese contexto social, y cuál es o hacia dónde tiene que ir dirigido nuestro currículum ante este cambio social. Voy a permitir hacer la presentación de este trabajo. Como ya lo señalé, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre los retos que presenta la sociedad de la información respecto a la formación profesional de bibliotecarios en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, particularmente en el ámbito de la organización de la información documental y en el contexto de las bibliotecas universitarias y públicas de la ciudad de San Luis Potosí, México, con la finalidad de orientar el perfil de egreso en un nuevo plan de estudios flexible e innovador. En diversos foros ya se ha venido señalando las transformaciones sociales, económicas, políticas, científicas y tecnológicas que se han presentado en casi todos los ámbitos de la actividad del hombre y que caracterizan a la sociedad de la información. En el contexto de la educación superior, la sociedad de la información ha influido para que las universidades públicas replanteen su misión, visión, objetivos, estrategias, acciones y metas hacia la gestión de fuentes de financiamiento, la evaluación de la calidad, la acreditación de programas, la descentralización en el trabajo académico, la flexibilidad educativa, ciclos, créditos, competencias, pedagogías innovadoras, uso de las TIC y el rescate de los valores universales, la revisión de las normas éticas, la vinculación, la cooperación, la internacionalización, la transparencia, la rendición de cuentas y una mayor participación con la sociedad. Ante este panorama, la formación en las universidades se orienta tanto hacia el desarrollo de competencias para la obtención relevante de información, con el fin de abordar su análisis, su comprensión y para integrar conocimientos significativos como a la homologación de conocimientos profesionales que permitan compartir campos y ejercicios profesionales y que hacen necesario incrementar la calidad y la competitividad profesional. En este sentido, la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mejor conocida en nuestro ámbito como ESI, ha venido consolidando su trayectoria por más de 30 años desde su fundación como una entidad educativa comprometida en la formación universitaria de profesionales con conocimientos y competencias para incidir positivamente en el establecimiento y desarrollo de centros y servicios de información. A lo largo de su trayectoria, la ESI ha implementado una serie de estrategias
que han permitido que los egresados se inserten en el mercado laboral y sean competitivos en la gestión, organización y difusión de los recursos y servicios documentales de información que la sociedad requiere para su desarrollo. En estas estrategias, 2 de ellas han sido de gran trascendencia para la ESI. La primera son los procesos de evaluación institucional externa a la que se ha sometido la escuela por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, quienes se encargan de determinar el nivel de calidad de los programas de educación superior. En este proceso cabe destacar que la ESI ha obtenido el nivel 1. Otros procesos de evaluación que ha experimentado la ESI es la obtención de la acreditación de sus 2 programas por parte de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, ACCESISO. En cuanto a una segunda estrategia, se encuentran los proyectos de reestructuración curricular de los planes de estudios, los cuales han estado orientados hacia los requerimientos de los escenarios laborales, tecnológicos y económicos que se han venido presentando, tomando en consideración para estar acorde a estos requerimientos. El plan de estudios de bibliotecología de la ESI es uno de los programas que se ofrecen de los pocos programas que se ofrecen en la República Mexicana. Sus egresados cuentan con la formación para resolver los problemas de organización y servicios de información requeridos en las instituciones públicas y privadas. La escuela fue creada en 1980 como licenciatura en biblioteconomía y ha buscado cumplir con el objetivo que en su momento se planteó en la iniciativa nacional de formar bibliotecólogos que respondieran a las necesidades de contar con profesionales en los centros de información y las bibliotecas que apoyaran los programas de educación en México. Para lograr este objetivo se diseñó en ese entonces el perfil de los egresados y el plan de estudios que cumpliera con las expectativas de contar con personal especializado que atendiera las demandas de las bibliotecas de San Luis Potosí y los estados vecinos que pertenecían en ese entonces a la zona 3 de Anúyes, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. A pesar del objetivo anterior, la escuela ha contribuido a la generación de profesionales que se han insertado en estados distintos a la zona 3 de Anúyez, como son los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Sonora, Veracruz y en los países de España y Estados Unidos. El egresado de la ESI ha incursionado también en otros ámbitos distintos, además del educativo, en la industria, hospitales, docencia e investigación. En 1995 se inicia el proyecto de revisión curricular del plan de estudios, el cual fue aprobado el 18 de marzo de 1998 por el Consejo Directivo de la Universidad. La visión de este nuevo plan de estudios estaba orientado a formar profesionales que además de administrar y organizar sus recursos, fungieran como guía en el uso de la información, además de caracterizarse por la incorporación de tecnologías de información en cada una de las materias. Para el año 2002, nuevamente se inician los trabajos para realizar una evaluación curricular del Plan de Estudios 1998 y, por otra parte, establecer la fundamentación para una nueva oferta educativa en el área de archivística. Así, el 25 de mayo del 2006, el Consejo Directivo Universitario aprueba los planes académicos de la licenciatura en Bibliotecología y Archivología. El nuevo diseño curricular considera los créditos y competencias de manera tal que el egresado sea capaz de enfrentar los constantes cambios que presenta el contexto social, económico y tecnológico. Debido a los nuevos escenarios laborales, tecnológicos y económicos, nuevamente en el año 2013 se inician los trabajos para realizar la revisión curricular con el objetivo de identificar su pertenencia en los escenarios señalados.
Esta nueva reestructuración curricular nos ha llevado a reflexionar sobre cuáles son los nuevos retos del mercado laboral en cuanto a la organización, control, difusión y recuperación de la información, y asimismo, cuáles deberán ser los conocimientos, habilidades y desempeños necesarios por parte de los profesionales de la información. Refiriéndonos al contexto potosino, el campo laboral demanda profesionales para realizar las actividades y tareas de gestión y servicios en unidades de información, como bibliotecas, centro de documentación, tanto en espacios públicos y privados. Los empleadores reconocen que la organización y el control de la información permiten una mejor toma de decisiones en la vida cotidiana, laboral, profesional e institucional, y que las bibliotecas contribuyen de manera prioritaria al incremento de la productividad en las áreas de acción de las organizaciones. Y en este sentido, nosotros hicimos una investigación en 24 instituciones en donde se han insertado nuestros egresados en la ciudad de San Luis Potosí. Si cambiamos a la siguiente, por favor. Más adelante, creo que sí está. Sí, la siguiente. Ok, ahí está bien. Aplicamos un instrumento para identificar en cuáles áreas de la organización de la información están en este momento laborando nuestros egresados. Y bueno, encontramos por ahí que efectivamente nuestro plan de estudios ha respondido a las necesidades de las instituciones en cuanto a la organización de la información. Entonces, como podemos ver ahí, el 69% de la información tabulada pues representan a nuestros egresados insertos en estas actividades de organización de la información, en menor medida nuestros servicios sociales y prácticas profesionales. En la siguiente diapositiva podemos ver que las instituciones en las que están inmersos nuestros egresados pues son en las instituciones del sector privado, principalmente en las universidades de carácter privado. Y en una segunda posición, pues la mayoría está inserta en el sistema bibliotecario de nuestra universidad. Y en menor medida, pues, en las bibliotecas públicas y escolares. En la siguiente diapositiva podemos ver que las actividades, en la siguiente, por favor, las actividades en cuanto a la organización de la información, pues son clasificación, catalogación, recuperación o localización de registros en OPAC, los procesos menores y otras actividades que están relacionadas en ese sentido, pero que no requieren de mayor conocimiento, ¿sí? El 5% que está ahí representado en esta gráfica está dirigido a otras actividades que son la selección, la adquisición, la revisión y actualización en sistemas automatizados, elaboración de guardas y procesos menores como sellado, etiquetado y todas esas cuestiones. Cabe destacar aquí que en el caso de las bibliotecas públicas y escolares, una sola persona realiza las actividades de catalogación, clasificación y los procesos menores. Y finalmente, en lo referente a la normalización,
pues podemos observar que nuestros egresados están a la vanguardia en cuanto a la aplicación de la normatividad. Y bueno, aquí hablando de la vanguardia, pues podemos ver que un 26% está ya inmerso en este nuevo código de descripción que son las RDA, y que esto se debe a los esfuerzos que ha hecho el sistema de bibliotecas de nuestra universidad de ir ya incursionando en este ámbito de las RDA. Y bueno, pues para concluir, porque aquí ya el juez ya me dice que ya termine, nada más para referirme a los resultados que obtuvimos en este trabajo, pues es que la aplicación de normas internacionales en la descripción bibliográfica y clasificación de los recursos documentales se hace en forma manual y automatizada. El procesamiento de los documentos existentes en las respectivas unidades de información documental toman en cuenta las normas internacionales en materia de descripción y señalar que esto nada más es una muestra representativa en lo que se refiere a la actividad que hace el egresado, y que la incursión o cómo afecten los cambios sociales estarán muy determinados por los recursos económicos, tecnológicos y humanos que estén destinados a la organización de la información y que serán determinantes en las bibliotecas y los centros de información. Y que pues obviamente la escuela está obligada a revisar y poner al día su plan de estudios y articular los nuevos conocimientos con una serie de competencias y habilidades y destrezas que den respuesta a este campo laboral. Y bueno, pues creo que por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas, por ajustarse a los tiempos que hemos marcado. Es importante que sepan que, bueno, esto va a ser parte del libro colectivo que se está preparando, entonces la versión amplia del documento ahí se encontrará y podrán profundizar en los diversos aspectos que aquí nos han mencionado. Me disculpo con ustedes porque no vamos a tener tiempo para las preguntas, sino se nos sobrepone el tiempo con una mesa redonda que viene a continuación. Quisiera destacar también que estas actitudes de comunicación, no voy a hablar sobre los contenidos, resultan sumamente interesantes. Cómo está reaccionando la escuela ante el contexto de cambio de la información, cómo está adecuando sus planes de estudio, la retrospectiva que nos ofrece el doctor Miguel Ángel Rendón respecto a cómo ha evolucionado el problema que a él le preocupa en cuanto a la fundamentación de la disciplina y este concepto primario o esta categoría primaria que él ha venido estudiando y que por supuesto queda inmersa también en este contexto de cambio de información, de cambio social. Y no menos interesante es también la actitud de comunicación de la doctora Catalina para destacar cuál es el papel del bibliotecólogo en este ámbito de la web, en esta navegación, y por parte del doctor Marco Recio y el equipo de trabajo que hizo su investigación sobre qué está pasando con la utilidad de los centros de información en los diferentes ámbitos de los periódicos, un tema que por demás es interesante. Entonces, yo creo que en su conjunto nos ofrece una panorámica diversa, matizada en múltiples aspectos. Seguramente faltarán más que hemos de estar trabajando a lo largo de estas sesiones respecto a cómo están afectando estos cambios, este contexto y el ámbito de la información en nuestros diferentes ámbitos. Pero gracias por esta actitud comunicativa que nos han presentado ahora. Tendremos el documento para profundizar en ello y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos tomamos unos minutos para hacer el cambio de mesa y continuamos. Gracias.